Hola, bienvenidos nuevamente a todas las personas que siguen este ciclo de conferencias de la Escuela Conocimiento de sí mismo, ya sea en la página de Instagram Secreto Solar o a través de YouTube. Hoy vamos a ver la conferencia número 38 de fase A, el difícil camino y el trabajo crístico. Esta conferencia nos va a ayudar a nosotros a comprender más o menos cómo es este camino espiritual que, como lo dice el nombre de la conferencia, es difícil. Sin embargo, em, si nosotros sabemos exactamente cómo se van a venir dando las cosas y más o menos cómo van a ser las pruebas, pues estamos en alguna forma preparados pues, para defendernos y para seguir adelante. Bien, entonces vamos a empezar hablando de que nosotros realmente conocemos una muy pequeña parte de nuestra psicología. En realidad, nosotros tenemos un lado muy oscuro y digamos que también un pequeño lado oscuro que sí conocemos. Entonces nosotros sabemos muchas cosas de nosotros, sabemos, por ejemplo, que podemos ser a veces, no sé, codiciosos, que podemos ser un poquito materialistas, digamos los que tenemos los defectos, que si alguno tenemos los defectos por ejemplo, de ira, entonces ya sabemos que somos un poquito iracundos, o sea, uno conoce un poquito, una pequeña parte de su propia maldad, la tiene como muy reconocida. Sin embargo, hay una parte supremamente oscura de nosotros en la cual se encuentra, digámoslo así, la parte más negativa de nuestra propia psicología. Lo principal para saber es que nosotros la mayoría de veces no aceptamos que tenemos esos defectos. Y al no aceptarlos, no podemos reconocerlos y no vamos a poder observarlos. Entonces, se vuelve muy importante que nosotros empecemos también a reconocer que no somos los santos que nos creemos y desde allí poder seguir el trabajo. Bien, hay una ley que, digamos, nosotros la tenemos clara en el proceso del conocimiento de sí mismo y es llamada la ley del espejo. Así que casi siempre esta ley nos habla de que todo lo que vemos en los demás es precisamente, o sea, los defectos que vemos en los demás, todo lo que nos molesta de otros, es frecuentemente lo que descansa en ese lado oscuro de nuestra psicología y que nosotros no aceptamos, ni siquiera nos damos cuenta que lo tenemos, o sea, que no lo reconocemos. Así que a través de la crítica, bueno, primero aclaremos que la crítica duerme la conciencia. Así que nosotros en el proceso del cambio espiritual o este despertar de la conciencia, debemos evitar criticar y más bien utilizar la crítica, o sea, cuando se nos trate de generar una crítica a nivel, digamos que un pensamiento de crítica, vamos a utilizarlo para algo muy importante. Lo que yo más critico en otros es lo más urgente que yo tengo que trabajar. Y uno diría, pero ¿cómo así? Por ejemplo, nosotros diríamos, em, por ejemplo, yo soy una persona muy honesta. Soy una persona muy honesta. Yo no sé cómo puede esa persona ser tan deshonesta, o digamos que critiquemos a alguien que es deshonesto, que no sé, que coge la plata, que coge o que no nos ha pagado, algo así. Nosotros debemos empezar a utilizar esa oportunidad y en vez de criticar, autoobservarnos para darnos cuenta que en qué momentos nosotros hemos sido así o somos así y qué estaríamos nosotros, por ejemplo, robando. Por ejemplo, muchas veces nosotros robamos el tiempo y la energía que Dios nos ha dado para autorrealizarnos y la metemos en ver películas, hacer vueltas,
supuestamente a hacer diligencias que son supremamente importantes para la personalidad y nos olvidamos de lo más sagrado que es nuestro Dios. Ahí estamos robando, digamos, a nuestra propia conciencia su energía y no nos damos cuenta de que nosotros también somos unos ladrones de algo muy sagrado. Entonces uno juzga a otros, pero no sabe que uno también tiene esa maña. Muchas veces roba atención. Uno también en algún momento, digamos que se pone a hablar de su propia vida, de sus propias cosas, y eso es irrelevante para la vida de los demás. Entonces ahí no estaría como robando el tiempo. Y tendríamos que empezar a entrar a investigar en qué momentos yo también soy igual. Observamos que alguien es, por ejemplo, no sé, borracho. Entonces nosotros decimos, uy, empezamos a pensar a imaginar acerca de lo que esa persona hace cuando se emborracha, pero realmente no es lo que hace esa persona. ¿Quién es el que está imaginando? Pues nosotros. ¿Y quién está imaginando dentro de nosotros? Nuestro efecto borracho. O sea que sí lo tenemos. Y se alimenta a través de la crítica y la imaginación que genera. Entonces cuando empieza a imaginar y a criticar y está alimentándose y creciendo cada vez más ese efecto borracho. Y aunque nosotros, por ejemplo, no bebamos alcohol, a través de esa imaginación estamos alimentando ese efecto, porque él se alimenta de la energía mental que estamos pues, poniendo en esa escena. ¿Y qué haríamos? Debemos autoobservarnos. Bueno, primero que todo, aceptar que tenemos ese efecto, que lo tenemos ahí muy escondidito. Tenemos que empezar a hacer un trabajo de observación y ver en qué momentos aparece, ya sea a través de crítica, ya sea a través de que, por ejemplo, puede que yo no tome alcohol, pero de pronto alguien me regala una, no sé, una botella de vino, pues, o de algún trago pues, porque es un amigo, o porque es un jefe o lo que sea, y como yo no tomo alcohol, pues se la regalo a alguien. Entonces, aunque yo no esté tomando, ahí le estoy, como que le estoy dando la oportunidad al defecto que de una u otra forma sea feliz y se alimente al regalarle ese alcohol a alguien. Si realmente yo pienso que es algo tan malo, ¿por qué no la voto? Bueno, en sí, esos son, digamos, pequeñeces, pero cada quien sabe qué es exactamente lo que ve en otros, qué es lo que les critica. ¿Qué es lo que dice? Uy, mira esa chica que vayas tanto, mira ese chico que vayas tanto, ese señor es tal cosa, ese señor tal otra, esa señora tal cosa, esa señora tal otra. Entonces nosotros somos los que sabemos qué es lo que le estamos viendo a los demás y ahí tenemos la materia prima para empezar a hacer un trabajo de autoobservación porque realmente eso es lo que tenemos oculto. Por ejemplo, a veces nos cae mal alguien que es una persona que sufre mucho, que se queja o que sufre mucho. Y nosotros nos creemos muy fuertes y creemos que no somos así. Pero si empezamos a autoobservarnos, nos vamos a dar cuenta que nosotros también nos quejamos, que nosotros también somos unas personas que se quejan, que andan diciendo que sufren mucho. Y en una u otra forma vamos a descubrir que tenemos ese mismo defecto para poder estarle suplicando a nuestra Madre Divina Interna cada vez que aparezca uno de los detalles del defecto, que los elimine, cada detalle que vaya apareciendo. Bien, entonces en esta senda y en este camino se van a aparecer esos procesos una y otra vez, incluso con los compañeros del conocimiento, con la gente que no está tan en el conocimiento, y eso lo tenemos que estar viendo. Vamos a ver que en esta senda también se llama la senda del filo de la navaja y que se dice que está llena de peligros por dentro y por fuera. ¿Por qué? Resulta que nosotros dentro de nuestro mundo interno tenemos toda una serie de defectos. Estos defectos obviamente saben que cuando nosotros empezamos el proceso de autoobservación, ellos se van a morir. Ellos van a empezar a peligrar, ¿cierto? Van a empezar a desaparecer porque nosotros vamos a estar autoobservándonos y suplicándole a nuestra Madre Divina que los vaya eliminando. Entonces ellos hacen sus estrategias porque ellos en este momento tienen los poderes de la conciencia, los poderes, tienen grandes facultades y poderes ocultos y los tienen al servicio de la maldad de ellos. Por ejemplo, la telepatía.
Entonces ellos muchas veces se comunican con los defectos de otras personas, casi que pidiendo ayuda para que hagan algo y ellos se puedan alimentar. Entonces, vamos a ver que atraen personas que nos van a poner tentaciones, o sea, atraen los defectos de otras personas que nos vienen a tentar, que nos vienen, por ejemplo, a criticar para bajarnos la moral, que vienen a ofrecernos otros caminos, que vienen a hablar mal de nuestro camino, a ver que nosotros así nos ponemos a pelear, tentaciones de toda clase, de pelea, de lujuria, de envidia, de orgullo, de pronto vienen a burlarse de nosotros, hasta nuestros familiares, a veces personas cercanas, incluso nuestros propios compañeros del conocimiento podrían llegar a hacer algo así. Entonces, esos son las pruebas y los peligros que atraen nuestros propios defectos con tal de que ellos no mueran. Entonces empiezan a generar estos ataques externos y ¿quién los genera? Nuestros propios defectos. ¿Qué podemos hacer ahí? Nosotros estar en autoobservación e identificar que todo eso nosotros mismos muchas veces lo atraemos y que debemos estar es pendientes de eliminar todo lo que vayamos sintiendo, todo lo que eso nos genere, con el propósito de estar cerrados, de guardar, ¿qué es estar cerrados? Autoobservándonos y guardando nuestra energía. Hay que aprender a vivir peligrosamente. ¿Qué quiere decir vivir peligrosamente? Saber que nosotros mismos atraemos una cantidad de gente que nos va a tratar de poner pruebas y pruebas, tentaciones por todo lado y de toda clase, tentaciones de que nos saquen la ira, tentaciones de que nos saquen el orgullo, de que nos saquen el yo que se siente pobrecito, que triste que el yo que nos hagan un comentario hiriente o tal vez el que nos ofrezca un negocio bien bueno, entonces nos saque los yoes de codicia, o el que nos quiera contar un chisme y nosotros pongamos ahí nuestra energía a disposición en vez de comprender pues que eso no es útil, ni es justo, ni es verdadero, entonces deberíamos es estar suplicándole a nuestra Madre Divina que nos elimine eso. Vivir peligrosamente se refiere a saber que casi todo lo que nosotros nos rodea, cada instante, cada cada objeto, cada persona puede llegar a venir a movernos nuestra psicología y nosotros tenemos que estar pendientes, como si fuera una zona de investigación. O sea, tenemos que estar pendientes, tenemos que estar alertas, no en el sentido de estar tensionados, sino al contrario, de estar en un estado de relajación y de autoobservación que nos permita tener la suficiente calma y paz para afrontar todas las tentaciones que vienen, todos los peligros, porque ese tipo de tentaciones externas, por ejemplo, el solo hecho de que alguien nos trate de una manera grosera cuando vamos a ir a comprar algo, ya viene esa tentación del orgullo, uno de defenderse, yo que me voy a, le dice por allá en la mente a uno defecto, yo que me voy a dejar, me van a pisotear, me van a irrespetar. Entonces, ahí es cuando están esos defectos de nosotros eh, atrayendo todos esos problemas. Y ahí es cuando tenemos que estar alerta. Vivir peligrosamente es eso. Bien, otro elemento que es muy importante tener en cuenta es que nosotros aquí cuando uno en este camino espiritual se llama el difícil camino también porque uno cuando cree que va muy bien, resulta que va muy mal. ¿Por qué? Porque cuando uno cree que va muy bien, uno tiene un problema y es que uno baja la guardia. Uno deja de autoobservarse, uno a veces deja de practicar. ¿Por qué? Pues, ay, porque ya dejé de tomar alcohol, ya no estoy fornicando, soy fiel a mi pareja, em, no sé, doy las conferencias, em, soy una persona que ama la naturaleza, que respeta las plantas, los animales, que no roba a nadie. O sea, soy un buen o una buena ciudadana. Entonces, ya con eso uno dice, no, voy muy bien. Pero ahí es cuando precisamente vamos muy mal, porque bajamos la guardia.
O sea, el problema de eso es que bajamos la guardia y empezamos a dejar de practicar, no estamos pendientes de todo lo que nos falta por aprender, no estamos haciéndonos conscientes de que realmente no sabemos prácticamente nada y que eso es simplemente una base y eso son requisitos mínimos. Simplemente nos hace falta aprender, estar todos los días sacando tiempo para meditar, haciendo prácticas de la meditación de koanes, que es súper importante, bueno, obviamente las prácticas, las horas de meditación de muerte, hacer sacrificio por la humanidad cada vez más, poder hacer nuestros, por ejemplo, los derviches, la transmutación de fuerzas cósmicas cuando, digamos, no podamos hacer sacrificio como tal de una de otras formas. Y entre muchas otras prácticas que nosotros debemos hacer del conocimiento, nuestro traslado de fondos, nuestro negocio con la ley. Y si nosotros creemos que vamos muy bien, pues no hacemos nada de eso, porque ya se nos creemos buenitos, o sea, creemos que ya estamos haciendo las cosas de una u otra forma bien. Y la triste realidad es que aquí el que no trabaja, el que no produce, o sea, el que no practica, pues no aprende nada, simplemente nos quedamos siendo buenitos. Y hay unos yoes muy peligrosos, es decir, unas formas de ser que tenemos que son esos defectos de quererse bueno. Esos defectos buenos, entre comillas, eh, albergan mucha maldad porque no nos permiten avanzar, entonces hacen creer ya buenos y entonces eso pasa. Resulta que también en este camino, cuando nosotros sentimos que vamos muy mal, cuando una persona tiene un sufrimiento muy grande, se da cuenta de que es una persona que ha hecho mucho daño, que ha cometido errores muy graves, se siente sucia, se siente mala, se siente lo peor para este conocimiento y su corazón le duele y dice, yo no sirvo para esto, ahí va muy bien. Ahí sí es que está haciendo las cosas bien porque dice, se está haciendo consciente de que debe hacer un cambio, reconoce que tiene que cambiar y sigue cambiando. Entonces va muy bien. Entonces ahí es cuando uno se debe abandonar el camino. Habrá unos yoes, unos defectos de soberbia que nos van a decir en determinado momento, no, lo que pasa es que yo soy muy malo para este trabajo porque yo he sido una persona muy mala y yo tengo que ser una persona buena para poder hablar de estos conocimientos. Pero esos son unos ataques muy bajos, muy, o sea, es que nuestros defectos tienen una capacidad y una sabiduría que ellos han guardado, una sabiduría maligna. Entonces ellos tratan de coger a la persona, al alumno, a la persona que está haciendo este trabajo y decirle que no sirve para esto y que debería abandonarlo porque no es digno o no es digna. Pero en realidad acá nosotros, todas las personas que estamos, somos personas que obviamente hemos cometido toda clase de errores y en este momento lo más digno que uno puede hacer con ese daño que ha hecho a sí mismo y a otros es seguir adelante en el camino espiritual, hacer sacrificio por otros, hacerse sacrificio por sí mismo de eliminar los defectos y hablar del conocimiento independientemente de que no sea un santo, porque lo importante es que pare de cometer pues los errores y ya empecé a hacer un trabajo de investigación interna. Entonces, autoobservación diaria, que va saliendo. Sí, que me di cuenta que tengo unos defectos horribles, es muy duro, pero hay que eliminarlos, no decir, no, como me di cuenta que tengo todos esos defectos, mejor yo ya me salgo del conocimiento porque yo tengo es que ser un santo o una santa para dar esto. Acá no hay ni un solo santo, ni una sola santa. Todas las personas que somos instructores acá, compañeros, pues hay unos que llevan muchos años, hay unos que llevamos más poquito, pero todos tenemos algo que cambiar, o si no, no estaríamos en el planeta Tierra y acá atrapados. Entonces, pero no son cosas tiernas ni cosas dulces, todo el mundo tiene demonios muy pesados, todos tenemos cosas horribles, asquerosas que ni siquiera nos alcanzamos a imaginar. Entonces, no, para nada podemos permitir que los defectos vengan a engañarnos a nosotros, a sacarnos diciéndonos que como no somos lo suficientemente santos, entonces no vamos a poder dar el conocimiento. Al contrario, como más la embarramos y como hemos hecho tanto daño a nosotros y a los demás, con más necesidad necesitamos ayudar a otros y dar estas conferencias y cambiar. Bien, otro elemento que nos puede, digamos, obstaculizar el camino en este trabajo espiritual de la gran obra de la autorrealización es los llamados códigos morales. ¿Qué son eso?
pues todo lo que para la sociedad es, digamos, importante, valioso, para nuestra personalidad en esta sociedad, que es valioso. Por ejemplo, hay sociedades en las cuales, y eso se ve mucho, que es muy frecuente, digamos, en toda la humanidad, que el que estudia, que el que tiene dinero, que el que tiene de pronto una buena pareja, que el que ha viajado por el mundo, que aquellos que tienen, no sé, de pronto riquezas, tierras, que tienen un buen carro, casa. Entonces eso se puede llegar a decir que es una persona que vale la pena, que es una persona que realmente, em, que es alguien que vale para este mundo. Y esos conceptos que están prácticamente relacionados con nuestra personalidad se vuelven una piedrita en el zapato para nosotros que queremos hacer el trabajo espiritual de la gran obra del ser. ¿Por qué? Porque nos van a empezar a criticar, nos van a empezar a juzgar, van a empezar muchas veces hasta a burlarse. Ay, pero ¿cómo es posible que una persona que se supone que es tan, que por ejemplo, que es brillante, que es inteligente, haga eso de creerse cosas, por ejemplo, como espiritualidad? Porque la espiritualidad siempre la relacionan con personas que tal vez de pronto son más inocentes en el sentido cultural, pero eso es falso, porque precisamente por eso acá nosotros estamos fundamentados en las prácticas, para que nosotros sepamos que es verdad que la meditación nos ayuda a sanar internamente, nos ayuda a cambiar a nivel psicológico. Y nosotros debemos fortalecer toda esa sabiduría interna a través de la reflexión, para que ningún concepto ni ningún código moral nos pueda llegar a decir cuál es el verdadero éxito en la vida. Precisamente porque el éxito en la vida nos lo han dicho que es el materialismo, que es el dinero. Pero nosotros acá en el conocimiento sabemos que es llegar a autorrealizarnos, despertar nuestro 100% de conciencia, eh, realmente llegar a ser uno con nuestro real ser interno. Así que eso por el lado material, ¿no? Por el lado del materialismo, por el lado de los códigos morales. Así que eso para nada puede ser un obstáculo para nosotros. Tenemos que tener la fuerza suficiente y la seriedad para nada dejarnos, eh, digamos, maltratar psicológicamente, dejarnos contaminar por ese tipo de opiniones, por ese tipo de conceptos sociales que están enmarcados simplemente en un proceso de materialismo y que no tienen realmente fundamentos espirituales. De hecho, em, nosotros sabemos que incluso hay religiones, por decirlo así, que están también, digamos, para ellos el bienestar y el triunfo también es el materialismo. E incluso llegan a decir que una persona que está en un buen camino debe tener dinero, debe estar bien económicamente, debe tener casa, debe tener carro. Pero nosotros si nos ponemos a estar detrás de casas y carros, ¿a qué horas vamos a meditar? Si nosotros vamos a estar detrás de casas, carros, dinero, ¿a qué hora vamos a ir a repartir volantes, a hacer sacrificio, a hacer a mantralizar la vocaló, o sea, todas las prácticas que hacemos? Se necesita tiempo. Y si nosotros estamos detrás de lo que diga la familia, o de lo que digan los amigos, o de lo que digan, no sé, la sociedad, pues realmente eso nos va a afectar. Entonces, para nada tenemos que ponerle cuidado. Incluso llegamos a veces a ser excluidos porque muchas veces para la sociedad alguien que es sabio no, digamos, no puede estar gastando su tiempo así. Pero como nosotros vamos desde detrás de un objetivo y estamos siendo guiados por nuestro ser, por nuestro real ser interno, para nada tenemos que estar pendientes de ningún código moral. Eso se vuelve algo difícil en el camino y por eso lo tenemos aquí muy claro hoy. Otro elemento que se hace que el camino pues del despertar de la conciencia sea difícil es el karma. Resulta que normalmente cualquier persona debe pagar el karma. El karma que cada persona debe pagar pues es por los actos malos que ha hecho en otras vidas. Sin embargo, nosotros tenemos que aprender que cuando nosotros empezamos a eliminar un defecto,
cada defecto que nosotros vamos eliminando, él pues debe un karma. Entonces eso hay que pagarlo para que quede realmente todo en paz, como saldado. Y por eso nosotros debemos hacer mucho sacrificio por la humanidad para poder ir pagando eso. Entonces del defecto se pagan varias cosas. Se paga la muerte del defecto, pues porque obviamente él falleció y nosotros tenemos ahora para nuestra conciencia la sabiduría de él. Y se paga lo malo que ese defecto hizo, a la gente que hizo sufrir, todo el daño que hizo. Bien, cuando nosotros llegamos al conocimiento siempre se nos abren dos caminos. Uno de ellos es que nosotros nos avisen que tenemos un karma y pagarlo con dolor, es decir, no hacer ningún tipo de negocio con la ley divina, ni hacer nada. El otro camino es hacer sacrificio por la humanidad y pagar con ese sacrificio. Ese sacrificio por la humanidad se vuelve uno como un dinero cósmico, como un dinero que uno tiene ahí, como lo que llaman el Dharma, y con eso es que uno paga. Así que el sacrificio se vuelve una herramienta súper importante en nuestro trabajo espiritual. Recordemos que cuando nosotros soñamos con la policía o con un león o con el número 5 o con el nombre o con una persona que el nombre de esa persona suma 5 letras, puede estar relacionado con un karma que nos viene. Y como lo enseñamos en la conferencia 13, podemos hacer los negocios con la ley divina y todos están relacionados con hacer sacrificio por la humanidad para que este camino se haga más fácil. También vamos a ver que aquí hay otros peligros en el difícil camino, que son otras sendas que se parecen al conocimiento. ¿Qué sucede? Hay muchas escuelas y muchas enseñanzas que se parecen. Sin embargo, siempre van a tener notas y uno se va a dar cuenta que es pseudoesoterismo. Obviamente hay escuelas que no son pseudoesotéricas, hay escuelas buenas, hay escuelas en el mundo que siguen los 3 factores de la revolución de la conciencia, que de hecho son mucho mejores en muchos aspectos que otras, pero hay un montón de escuelas pseudoesotéricas. ¿Y cómo se identifican? Sabemos que pueden llegar a hablar de los 3 factores de la revolución de la conciencia, pero por ejemplo, digamos que cobren. O pueden llegar a decir que uno puede tener varias parejas. O pueden llegar a decir, por ejemplo, que nosotros debemos despertar poderes. De hecho, el maestro Samael, que fue quien empezó todo este proceso, que ya fue anteriormente, eso ya se volvió la escuela gnóstica, pero eso es, digamos, algo que es muy diferente en este momento a la escuela de conocimiento de sí mismo, porque nosotros acá no hacemos rituales de ese estilo, sino nos enfocamos más en las prácticas. Teniendo en cuenta eso, sabemos que hay muchas teorías y hay muchos libros que el mismo maestro dijo que ya no iban, porque en el proceso en el que él se iba formando, él también, digamos que escribió muchos libros. Sin embargo, él cuando ya alcanzó la maestría, él mismo indica que hay muchas cosas que se deben dejar atrás. Y hay escuelas que siguen fundamentándose en eso que él dijo que ya no iba. Nosotros identificamos claramente una escuela pseudoesotérica cuando nos empiezan a hablar muy bonito y creen que todo lo vamos a solucionar con dinero, que lo vamos a solucionar sin hacer meditaciones, que lo vamos a solucionar sin cambiar, sino yendo a hacer rituales y parecer que cambiamos. Realmente, seamos sinceros, nada gratis en este mundo, nada, nunca. ¿Quién ha hecho las cosas gratis? No, algo le ha tocado dar. Eso es mentira que nosotros vamos a autorrealizarnos sin meditar y eliminar los defectos con la ayuda de nuestra Madre Divina. Eso es mentira que nosotros no necesitamos la pareja. Siempre necesitamos la pareja. Siempre, porque la energía sexual debe ser transmutada para poder crear los cuerpos. Y siempre necesitamos sacrificarnos por la humanidad sin cobrar nada. Porque nosotros no podemos cobrar por una enseñanza que es de la humanidad. Por eso se llama sacrificio. Si nos están pagando, pues también tiene un premio y no es o sea,
el derecho de las cosas es que nosotros demos la enseñanza gratis, o sea, sin cobrar nada. Ya la parte espiritual, el dharma espiritual, eso es aparte, eso ya es algo de la divinidad y es permitido. Pero aquí en el mundo físico, el que cobre y el que salga con eso, sabemos que no es, eso es ya pseudoesoterismo. Vamos a ver que hay muchos libros que hablan que de pirámides, que de velas, que de la cábala, y puede que todo sea, digamos, sí, sí es cierto. Sí, por ejemplo, sí, las pirámides tienen una energía especial y todo, y esas cosas. Pero a nosotros para nada nos sirve llenarnos la cabeza de tantas cosas, porque igual lo más valioso es conocernos a nosotros mismos, eliminar los defectos que tenemos, y de ahí ya desde esa inocencia y de esa pureza va a llegar la sabiduría de nuestro ser sin necesidad de estar leyendo tanto libro y tanta cosa. Vamos a ver que en este camino también hay muchas pruebas. Por eso también eso se hace muy difícil. Cada vez que nosotros tenemos una comprensión de algún defecto, empiezan las pruebas. Digamos que nosotros comprendemos algo acerca de los celos. Entonces empiezan las pruebas de celos. A ver si realmente ya comprendimos que hay, por ejemplo, el valor que realmente tiene la libertad de la pareja, a ver si hemos comprendido realmente el respeto y bueno, y una serie de elementos que van a ir, por ejemplo, ligados a la sabiduría que adquirimos acerca de los celos. Si, por ejemplo, nosotros eh, adquirimos cualquier tipo, bueno, reflexionamos acerca de cualquier elemento psicológico y adquirimos esa sabiduría, siempre va a venir la prueba a ver si realmente hubo una comprensión. Así como le hacen a uno cuando está estudiando, que siempre le hacen como los exámenes. Es lo mismo. Nosotros siempre vamos a tener siempre pruebas a ver si aprendimos y aprendimos. Hay otras pruebas que están mirando en nuestro real ser y nuestra madre divina, qué nivel de observación tenemos, si realmente estamos viviendo los instantes de la vida o si estamos a toda por allá dándole de comer a la mente, imaginando mecánicamente, pensando, y nos olvidamos del conocimiento, nos olvidamos que tenemos que estar autoobservándonos para no gastar nuestra energía en nuestros pensamientos. Nos miran, entonces, de un momento a otro alguien, por ejemplo, nos maltrata. Como les decía, a veces uno está súper así como desprevenido porque no se está autoobservando y llega alguien y, por ejemplo, digamos que uno va a una tienda, uno llega primero, le habla a la persona muy amablemente, uno va supuestamente con la mayor educación. Digo supuestamente porque uno a nivel interno pues tendría que comprobar que sí tiene esa comprensión de lo que es el respeto y todo. Pero frecuentemente uno lo hace es por personalidad. Entonces llega y esa persona pues no lo atiende a uno rápido o lo va a atender y llega otra persona y a esa persona lo atiende primero y pues digamos que le venden lo que uno iba a comprar y ya después para uno ya no queda. Entonces ahí es una prueba de ira, ahí hay orgullo, hay muchos elementos ahí que nos pueden estar probando. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que estar pendientes y saber que la vida eh, debe ser vivida intensamente, pero no en el sentido de vivir haciendo como deportes extremos ni nada de esas cosas, ni estar haciendo un poco de cosas al día, no. Es estar pendientes de instante en instante, de una forma intensa, de nuestra mente, nuestro corazón y nuestro sexo. Es decir, lo que pensamos, lo que sentimos y las sensaciones, cuerpo físico y la parte sexual. Estar alerta, porque aunque no nos imaginemos, en cada momento hay una prueba, pero eso no es solamente para las personas que estamos queriendo despertar, que queremos estar en el conocimiento, no, eso es para la humanidad en general, siempre los están probando, porque nosotros vinimos acá a esta gran escuela hasta sacar sabiduría. Y precisamente estas pruebas son algo muy importante para nosotros estar ascendiendo en la escalera maravillosa del ser, acercándonos cada vez más a nuestro ser.
Siempre hay alguien por encima de nosotros y hay alguien por debajo. El que frecuentemente critica a otros es porque está por debajo de todos los que critica. Vamos a ver en las pruebas, por ejemplo, las pruebas que se ven frecuentemente, las pruebas de tierra, nos las ponen para ver nosotros cómo actuamos cuando hay ese tipo de pruebas. Las pruebas de tierra están relacionadas con el dinero, con la economía, con lo material. Entonces es para ver qué pasa cuando falta el dinero. A ver si, por ejemplo, un día que se caiga una red bancaria y no nos permite hacer transacciones. Entonces nosotros ya no tenemos con qué, teníamos que hacer unas diligencias, teníamos que pagar unas cosas y tenemos la plata, pero no la podemos mover del banco porque está caída la red. ¿Cómo vamos a actuar? Nos vamos a desesperar, vamos a gritar, vamos a insultar, vamos a pelear con las personas que queremos, les vamos a echar en cara, ese día no vamos a hacer prácticas porque tenemos mucha rabia. ¿Qué vamos a hacer? Eso es una prueba. Entonces ahí es que nosotros tenemos que demostrar quiénes somos, o sea, ahí siempre estar alertas, viviendo intensamente, no importa lo que pase, nosotros ser siempre los mismos, o sea, ¿en qué sentido los mismos? Pues en que tenemos un objetivo de autorrealizarnos. En eso sí podemos ser, digamos, los mismos siempre. Y va a venir también la prueba de agua, las pruebas de agua están relacionadas con adaptarse. Así como el agua se adapta a diferentes recipientes, nosotros nos debemos adaptar a diferentes situaciones, a personas, a horarios, a ambientes, a climas. Digamos que uno se levanta a hacer, no sé, una mantralización o hacer una meditación reflexiva y se va a levantar y está lloviendo y está haciendo mucho frío. Entonces ahí viene una adaptación. Uno puede, no sé, tomar una buena cobija y no dejarse molestar por ese frío y no dejarse bajar la fuerza, sino seguir. Así haya frío, pues se arropa y se tapa y sigue. Eh, O sea, se levanta, se pone esa cobija, no sé, en el cuerpo, se enrolla el cuerpo y sigue haciendo su meditación. Porque nosotros, esas pruebas de adaptación se ven muchísimo. O sea, esas pruebas de agua se ven mucho en nuestra vida. Y tenemos que estar muy pendientes. Vienen también las pruebas de fuego. Esas pruebas de fuego son pruebas de ira, pruebas de lujuria. Vienen mucho. Uno está a veces tranquilo y le llega una escena lujuriosa a través del celular. Va uno tranquilo por la calle, digamos, bueno, en el caso de las mujeres, bueno, digamos que se ve mucho para los hombres también, en el caso de que, por ejemplo, van normalmente y viene una mujer pues bien bonita o está así bien arreglada y de pronto va la lujuria, también en las mujeres, obviamente, pero eso hay que observarlo, porque allí hay una prueba. Va uno y y alguien le habla feo. Por ejemplo, llega uno y ve a un vecino y le dice, buenas tardes. Uno le sonríe y la persona lo mira mal y sigue derecho. Ahí hay una prueba. Siempre es eso, siempre son pruebas y pruebas. Y también hay pruebas de aire. Estas están relacionadas con apegos. Como a qué estamos apegados, así como cuando uno en un sueño lo lanzan a un precipicio y uno siente ese aire, esto está relacionado. Y pues o sea, digamos que si uno grita, pues se va a mostrar que está apegado a cosas. Y en el mundo físico, esas pruebas de aire nos muestran que debemos, por ejemplo, a veces desapegarnos de efectos. Digamos que a uno le gusta fumar, pero uno sabe que tiene que cambiar eso. Y ya toca dejar ese defecto entonces ahí hay una prueba de apego. Está pegado uno al defecto de fumar, al defecto de pronto de visitar a alguien, algún hábito, no, pues es que a mí me gusta, no sé, tal día hacer tal cosa. Si yo no tomo café, no medito. Y si no hay café, y si no hay para café, entonces no va a meditar. Ahí hay una prueba. Pero todas estas pruebas están enfocadas ¿a qué? A el despertar y el camino espiritual. O sea, qué fuerza nosotros le ponemos, a qué seriedad y qué clase de palabra tenemos nosotros
o sea con respecto a mantener nuestra palabra de que queremos despertar la conciencia. Independientemente de que llegue un momento unos defectos y nos digan, es que usted no sirve para nada, usted no es tan puro, usted no es tan buena persona, mire, usted no hace nada, usted ya está muy viejo, le dicen los defectos, usted ya está muy vieja, le dicen así para que uno no haga nada. Y pues si uno se deja vencer de todas las tonterías que le dicen los defectos, pues ahí está perdiendo la prueba. Recordemos que muchas veces nuestros propios defectos están tratando de quitarnos la fuerza y son los que más nos atacan. O sea, muchas veces el peor enemigo de uno es uno mismo. Mm, tenemos que tener en cuenta que cuando una persona llega al conocimiento, las primeras pruebas que se le dan si no tiene pareja es para que tenga la pareja. Porque uno tiene que tener como todas las herramientas para poder empezar al camino. Y sabemos que están la herramienta de la muerte psicológica, entonces uno debe saber eliminar los defectos. El nacimiento espiritual, uno debe tener la pareja para poder transmutar la energía creadora sexual. Y el sacrificio por la humanidad, entonces uno debe tener el conocimiento para empezar a darlo. Pero, por ejemplo, uno, si no tiene todavía las conferencias todas claras, uno puede salir a repartir volantes. Uno puede salir a invitar a otras personas. Uno puede ir enseñando a otros lo poco que sepa. Entonces no hay excusa. Las excusas las ponen son los defectos. Ay, cuando usted sepa harto, ahí sí habla, le dicen. O sea, lo tienen amarrado a uno, porque ellos saben que la única forma en la que uno puede eliminarlos es teniendo también harto Dharma. Entonces no lo dejan a uno hacer nada, todo lo quieren maniatar. Con respecto al conocimiento, todo le quieren dañar a uno el camino, porque a ellos no les conviene. Entonces se le inventan a uno cualquier cosa para que quitarle la fuerza, y uno lo debe saber. Uno debe estar pendiente de que cualquier pensamiento negativo que se le pase en la mente, que le quiera quitar la fuerza, que le quiera hacer daño a uno con respecto a sacarlo del conocimiento y decirle, no, es que usted está muy viejo, usted no se puede autorrealizar en una sola existencia. Eso es falso. Nosotros todos tenemos la oportunidad de autorrealizarnos si le metemos toda la energía y le metemos la fuerza. Podemos hacerlo. Lo podemos hacer. Porque eso no lo dijo cualquier persona. Eso lo dicen los maestros, que son seres que no mienten, que son seres despiertos. Es más, no deberíamos creerlo. Podemos preguntarle a nuestro ser, a ver el qué opina, en un desdoblamiento astral. Y ahí con más sabiduría. Recordemos que las pruebas que a uno al primero le ponen, por ejemplo, le pueden poner pruebas de pobreza, lo ponen a uno pobre a ver qué dice, lo ponen a uno a sufrir, a hacer mucho sacrificio, por ejemplo, tiene que poner salas, tiene que empezar a las conferencias y todo para poder que le den la pareja. Cuando una persona llega, lo más, por lo que primero, y llega sin pareja, por lo primero que le ponen a luchar es por la pareja. Cuando llega la pareja, lo más importante, ahí viene la prueba de lograr la castidad. Entonces ya dejar de derramar la energía sexual. Luego prender el fuego sagrado, que es cuando ya la persona equilibra los centros, que se empieza a observar durante el día y luego transmuta en la noche. Cuando ya prende el fuego, empiezan las pruebas también, siguen las pruebas más bien, porque siempre han estado las pruebas de detalles y luego las pruebas de los elementos. Entonces vienen los ataques de uno mismo, de sus propios defectos, los ataques de otras personas, incluso familiares, amigos, ataques de, por ejemplo, de crítica, de irrespeto, de exclusión, bien, de toda clase. Y uno tiene que estar muy preparado. Cuando uno ya llega a la iniciación del cuerpo físico y el vital, para ello se hace necesario que eliminemos el defecto de fornicación, el yo fornicario. Y a los hombres, a los varones, les toca pagar cárcel, como unos 10 días de cárcel, más o menos como 2 semanas lo que tienen que pagar, eso es una prueba. Cuando se va a crear el cuerpo astral, vienen unas pruebas muy fuertes de adulterio. Entonces puede que haya una persona que venga y a moverle toda la psicología y uno tiene que estar, pero muy pendiente de eso. Cuando se va a crear el cuerpo mental, empiezan todo el trabajo de los apegos, porque recordemos que la parte mental está relacionada con el aire. Entonces, todo lo que es la familia y los apegos a cualquier, no sé, a cualquier objeto, a cualquier bien, tantas cosas que nosotros podemos tener apegos, incluso hasta un animalito.
Cuando vamos a crear el cuerpo causal, vienen, por ejemplo, la llamada prueba del guardián del camino. Esta prueba es cuando nos muestran dos caminos. Entonces el de la derecha pues es el camino crístico, obviamente estrecho y lleno de calaveras, con todo el Via Crucis por delante que vamos a tener que vivir. Lo mismo que haya vivido el Cristo lo tenemos que pasar cada uno que quiera seguir su camino. Y tiene la promesa de eliminar todos los defectos. Obviamente va a estar va a estar un camino que es el camino izquierdo, que es el llamado camino del Nirvana. Obviamente amplio, lleno de belleza, en el cual de pronto sí nos van a dar muchos pagos. Es decir, uno puede llegar a nacer, no sé, como una estrella de música, tener dinero, belleza, fama, todo eso, pero tiene una maldición, que los defectos van a quedar siempre vivos y uno va a perder todo el trabajo que hizo. Es como si a uno le dijeran, hasta aquí le pago todo lo que ha hecho y ya sálgase de acá. Tome, le doy esto, pero sálgase, como a sacarlo uno como sea. Y son las peores pruebas porque le pueden llegar a uno a poner hasta un familiar y decirle, mire, esta persona se va a curar o esta persona que usted tanto vio sufrir va a ser ahora feliz y usted es el culpable si no elige el camino. O sea, son unas manipulaciones tan fuertes que uno ahí tiene que, de verdad, saber que es la peor prueba y elegir el camino de Dios, el camino directo, el camino del Cristo. ¿Y cómo se elige ese camino? Pidiéndole al Padre que elija por uno. Entonces, Padre mío, que se haga tu voluntad y no la mía. Y ahí uno va a elegir el camino directo, en el cual va después más adelante tener que enfrentar una enfermedad que dura 8 años, en la cual es pues tan dolorosa que van a salir los peores defectos que uno tiene, los llamados yo es causa, y el Cristo los va a poder eliminar. Con ello, vamos a ver en el difícil camino lo que es el trabajo crístico. Resulta que el Cristo va a nacer en nuestro corazón cuando se termina el quinto cuerpo, que es el cuerpo causal. ¿Qué sucede? Que ahí se unen la llamada alma humana, que saca el cuerpo causal, se quedaría con el alma divina y pues a su vez esta alma divina con el íntimo. Esto quiere decir o se llama el matrimonio perfecto, que es el alma humana con el alma divina. Y en ese matrimonio pasa algo que es lo que nosotros también celebramos a nivel acá externo, que es la Navidad. Esa Navidad es la que realmente nosotros deberíamos celebrar. En algún momento de nuestra existencia, la Navidad del corazón, que es el acontecimiento más hermoso porque ahí nace el Cristo, pero en nuestro corazón. O sea, sí, yo sé que hay toda una celebración externa, pero eso es simplemente como una celebración que muestra lo que debe pasar es internamente. Y ahí resulta que este llamado Cristo o Atman se apodera de nuestra mente, nuestro corazón y nuestro sexo. O sea, nuestra mente, nuestras emociones y lo que llamamos el cerebro motor instintivo sexual. Entonces, nuestros instintos, nuestros movimientos, palabras y la parte sexual. Ahí inicia un proceso, bueno, esto se da en el momento cumbre de nuestros sacrificios, en el sacrificio por los demás, en pasar pruebas, en estar haciendo prácticas, en estar haciendo las iniciaciones. O sea, hay un esfuerzo juicioso y bastante importante ahí. Resulta que en este trabajo crístico, que cuando él nace ya inicia lo que se llama, ya se culmina lo que se llama la primera montaña. Esotéricamente nosotros debemos pasar 3 montañas, entonces la primera montaña es la creación de estos cuerpos y cuando ya se crea el cuerpo causal, pues entonces nace el Cristo y él inicia la segunda montaña en la cual él a través de los 3 factores que son, ya sabemos, los que fundamentan esta obra, va a eliminar completamente la personalidad, la luna visible y luego la luna invisible de nuestra psicología, o sea, esos efectos espantosos que tenemos ¿sabes dónde tenemos nosotros los defectos más fuertes? En las infradimensiones del planeta.
porque nuestro cuerpo no lo soporta. Nosotros, hay veces, por ejemplo, uno tiene una ira y esa ira viene de esas infradimensiones, ese demonio sale de allá y se viene hasta el cuerpo de uno y por unos momentos lo posee y uno siente como que si se fuera a explotar y se fuera a desmayar en ese momento. Y esos son segundos. O sea que esos demonios están allá, los tienen es allá, pero hasta allá va el Cristo y los elimina. Nosotros vamos a ver que el Cristo va a crear en esta segunda montaña esos cuerpos que ya ahorita están en estado solar, los va a pasar a ser unos cuerpos de oro. Así que él va a ir para la creación del cuerpo astral, para que se culmine, él debe ir a esas infradimensiones y va a eliminar en esas infradimensiones del planeta que están relacionadas con la esfera de Marte, la esfera del Sol y la esfera de Venus, que están los defectos de todos nuestros placeres más bajos, nuestra codicia y nuestra ira. Va a ir allí y va a eliminar esos yoes causa de todos nuestros placeres, esos yoes causa de esa ira y la codicia. Son los demonios muy aterradores que realmente nosotros ni nos alcanzamos a imaginar que somos, que tenemos o que tenemos alguna relación con esos demonios. Pero solo el Cristo es el único que los puede eliminar. Por eso se dice que el Cristo es el único, es nuestro Salvador. Y es el único por el cual nosotros llegamos al Padre. Por eso necesitamos que nazca el Cristo dentro de nosotros. Y no solamente hacer una oración, que nos han dicho, no es que usted hace esta oración y ya se salva. Es que usted viene aquí a la iglesia y se salva. Eso es falso. Realmente el Cristo debe nacer en nuestro corazón y ya Él va creciendo. Cuando Él ya tiene, Él va creciendo de 7 en 7. Cuando Él tiene 21 años, es que Él inicia esa eliminación de los defectos allá que les estaba comentando. Eso yo es causa. Luego a los 28 viene crear el cuerpo mental, inicia la creación del cuerpo mental, pero entonces él va a ir a esas infradimensiones, a la esfera de Júpiter, Saturno y Urano, que estamos hablando de efectos de tiranía, de efectos de violencia, de efectos de magia negra que nosotros tenemos en nuestros mundos, en esas infradimensiones del planeta, pero que están relacionados con nuestro propio, o sea, son nuestras creaciones. Nosotros creamos esos demonios, sino que los tienen allá. Y cada vez que, de vez en cuando nos mandan sus mensajitos y sus mañas, y por eso es que de un momento a otro a veces uno piensa unas cosas tan raras. Porque el que sea sincero consigo mismo, se va a dar cuenta que en determinados momentos y a través de la autoobservación a veces critica a personas, por ejemplo, que considera muy malas. Pero uno ni remotamente se imagina que tiene ese efecto adentro. Pero ahí está. Ahí está porque si no, no estaría uno criticando. Vamos a ver que cuando el Maestro, el Cristo, inicia la creación del cuerpo causal, debe bajar a estas infradimensiones del planeta a eliminar los llamados yoes de traición. Y él ya tendría 33 años. Siempre ahí se inicia el proceso de esa enfermedad dolorosa que les comentaba, que son los años de Job. Y vienen a ser un proceso muy doloroso, pero ahí es que salen los defectos más peligrosos que tenemos para que los pueda eliminar el Cristo. En ese momento, em, el Cristo está encarnado en la persona, ¿cierto? Esa persona está en la segunda montaña, entonces está viendo unos procesos muy difíciles de enfermedad, pero aún así tiene que seguir adelante y parejito con la muerte psicológica, el nacimiento espiritual y el sacrificio por la humanidad. Igual, debe estar siempre con los tres factores. Y vienen pruebas a toda hora, pruebas, 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 pruebas. Entonces uno debe vivir muy alerta y saber que todo momento vienen pruebas. Si ya el Cristo está en ese instante dentro de ese iniciado, de esa iniciada que está ahí, sin embargo, sigue eliminando los defectos, entonces él va a vivir todo ese Vía Crucis. Si nosotros seguimos en este camino, vamos a vivir todo el mismo Vía Crucis que él vivió. Lo mismo. Cada sufrimiento que el Cristo vivió, que le ponen a uno esa corona, espinas, todo así lo va a vivir en los mundos internos. Y muchas cosas también les va a pasar en el mundo físico. Por ejemplo, eso de que él siempre tiene un traidor.
eso también pasa. Entonces, por eso se hace difícil el camino, por todos esos procesos y también por los mismos ataques que uno mismo pues hace. Como les decía, a veces el peor enemigo de uno mismo pues son sus propios defectos. Entonces, por ejemplo, porque ya vienen a tratar de atacarlo muchos elementos y él va a estar ahí para defendernos, porque cuando ya nace el Cristo, ya prácticamente la victoria está asegurada, porque Él es un ganador. Él no es, digamos, alguien que viene a encarnar y va a perder la batalla, Él va a ganar. Así que nosotros tenemos es que luchar por encarnarlo a Él. Cuando Él ya encarna en nosotros, Él ya es nuestro Salvador y Él ya va a hacer el resto de ese trabajo. Entonces, este camino se hace difícil es por todos esos procesos. Lo más importante de saber acá es que siempre, siempre nosotros estamos con nuestro Padre y con nuestra Madre Divina, aunque a veces parezca que no. A veces parecerá que estamos solos y sentiremos como que si estuviéramos solos, pero no, en realidad no está solo. O sea, es como una prueba también. Es una prueba de ver uno qué hace. Porque es que, digamos, eso se los digo porque digamos, me ha pasado. Y también sé que seguirá pasando si seguimos en este proceso una y otra vez, que es la prueba de saber qué hace uno cuando está solo. A ver si es que uno se va a dejar vencer por el miedo o por sus propios demonios. Y debemos saber que al Cristo en ese determinado momento en el que está haciendo esos trabajos, la propia sociedad puede llegar a tildarlo de muchas cosas, porque digamos esa persona que tiene ese Cristo encarnado está haciendo un trabajo espiritual muy importante y por ejemplo, digamos que ya no le pone cuidado tanto al dinero, por estar, no sé, ayudando a otros, enseñando, haciendo prácticas y puede llegar a ser criticado como, uy, no, pero mire, es un verdadero ser espiritual no sería, o sea, le dirían, le pueden decir vago, le pueden decir cruel, le pueden decir de todo, porque cada persona lo va a mirar a través de su propio cristal psicológico. Es decir, va a ver en ese Cristo simplemente su propia maldad, la va a ver reflejada en él y va a creer que es malo. Pero ese ser tan sagrado está actuando de una forma útil, justa y verdadera. Eso es lo que uno no sabe y hay que tenerlo en cuenta. Muchas veces uno, digamos, se cree con la suficiente capacidad de criticar incluso a un maestro. Eso es algo gravísimo, porque uno no sabe ellos los procesos que estaban pasando y la sabiduría que estaban despertando y lo que el Cristo estaba haciendo en ellos y por los demás. Entonces eso para que lo tengamos en cuenta. Bien, bueno, esto que hemos hablado hoy, espero que nos haga comprender que aunque este camino, el camino crístico, es aparentemente algo aterrador, también tiene momentos muy hermosos, uno se va volviendo cada vez más como enamorándose de la meditación, de estar uno tranquilo, de estar en paz, de estar luchando, se va volviendo, pero no luchando en un estado de tensión, sino luchando por estar en paz, por estar, por estar autoobservándose, porque para nada lo agobia uno ni la mente, ni las emociones, ni siquiera el cuerpo. Y esa búsqueda constante de la paz hace que uno realmente se sienta que está haciendo las cosas bien y que encuentra el propósito de su existencia de una forma clara y lo hace sentir a uno que está en el camino. Puede que le falte demasiado y obviamente eso pues, es algo que hay que seguir haciendo, pero hay momentos en los que uno se va dando cuenta que a pesar de todos este camino tan difícil y que aunque acá nosotros no les vamos a inventar mentiras, ni les vamos a decir, ni acá se va a decir que esto es lleno de flores, que acá simplemente si usted da plata le va a salir todo bien, no, para nada. Sabemos que aquí se aclara que el que no trabaja acá y no produce, o sea, ante Dios, ante sí mismo, sus prácticas, bueno, ante el ser, como nosotros le llamamos,
digamos, si no produce, si no hace práctica, si no medita, si nosotros no hacemos sacrificio por la humanidad, si no tenemos una pareja y no transmutamos, nunca vamos a lograr nada. Y hay que hacerlo, porque definitivamente el peor anticristo es la pereza. O sea, el anticristo como tal, el átomo, el anticristo en nosotros es la pereza de hacer. Y se puede, mejor dicho, se puede encubrir en supuesta, por ejemplo, humildad. No, pero yo qué me voy a hacer si yo casi no sé. Ay, sí, claro. Ay, mejor dicho, así sea que reparta unos volantes o pegue por ahí unos afiches, pero todos los días que lo haga constantemente y le dedique tiempo hasta mientras va aprendiendo y va estudiando las conferencias, pero está haciendo. Entonces siempre que uno saca excusas es la pereza y siempre ese es el anticristo, porque no quiere que él nazca. Entonces eso hay que tenerlo muy claro. Bueno, les comento que la siguiente conferencia es la 39 fase A, la no identificación con las cosas del diario vivir y por qué juzgamos a los demás. Para que la puedan ver, por favor compartan estas enseñanzas, inviten a otras personas, eso también es sacrificio por la humanidad. Ustedes invitan a otra persona, le ven las conferencias. Hay formas de ver las conferencias en salas presenciales. Hay salas presenciales aquí, por ejemplo, en Bogotá. Hay diferentes salas por toda la ciudad. Tenemos en otras partes. En el chat de WhatsApp que yo les dejo en los comentarios, ahí ustedes pueden ingresar y yo siempre pego las actividades de otros compañeros o si yo, digamos, hago un video de estos, lo comparto ahí para que ustedes lo puedan ver, para que también lo puedan compartir. Y ahí quien quiera me puede escribir y me pregunta para el listado de salas presenciales si quieren ir a una sala presencial. Pero si uno no tiene tiempo, digamos, en ciertos horarios, ahí no hay excusas. Mire, aquí se dejan estos videos que han grabados y ustedes pueden viendo las conferencias 2 veces por semana. Y con mucho gusto, cualquier inquietud, pues nos escriben al WhatsApp. Entonces, lo que tenemos que tener muy claro es que siempre que hay una excusa, está ahí el anticristo. Siempre que está la pereza, está el anticristo. Cualquier sea la índole de la excusa. No, pero es que yo ya con la edad que tengo, yo ya para qué me meto en esos estudios y eso solo para personas jóvenes, ¿no? Ahí está el anticristo. Entonces, eso es lo que uno tiene que ver. Si está realmente del lado del Cristo, siempre hay que vencer cualquier opinión, pensamiento, emoción, incluso sensación de pereza contra el conocimiento. O sea, el deseo o de dejar la obra, porque eso está relacionado con el anticristo. Em, Bien, pues les agradezco mucho por estar acá. Entonces, nos vemos nuevamente en la siguiente conferencia. Hasta luego.